buenas noches, mi querido Noel Alejandro Leal. Buenas noches, profesor Jenny, y a todos los que nos escuchan. Gracias por esta oportunidad. Mi querido Noel Alejandro Leal, no sé decirte cómo está la cosa por ahí, porque parecería que ahora, como hay muchos líos internacionales, algunos se han olvidado de Venezuela, de alguna de las formas, de algunos análisis, y yo creo que lo mejor que tú tienes es la temperatura, marcas tú desde Venezuela, ¿no? Desde las noticias que se traen. Sí. Bueno, la crisis en Venezuela sigue avanzando, por supuesto. El caos en el que está sumido Venezuela sigue avanzando, dándole posibilidades a la estructura del chavismo, a pesar del inmenso desastre en el que estamos sumidos, de ir recobrando posiciones, ir recobrando espacio. Está como habíamos dicho hace mucho tiempo ya, que al este efecto no cuajar, por supuesto, el chavismo tenía una nueva oportunidad de consolidar. Y va consolidando en el aire, porque no hay manera de que exista alguna otra cosa. Al no existir, como no existía, ningún tipo de conexión en lo que es la Fuerza Armada Nacional y lo proveniente de la Asamblea Nacional, no puede haber cambio alguno. No va a haber proceso alguno. Esa oferta, por supuesto, como ya habíamos dicho, no se iba a consolidar y, por supuesto, no se consolida ni se consolidará. Punto que es muy importante para entenderlo. Por más que se insista de que el aparato debe ser a través de Guaidó, lo que queda dentro del escenario de la Fuerza Armada que pudiese dar la vuelta no va a suceder, dejando al país de nuevo en la misma situación en la que estábamos y un poco peor. ¿Por qué peor? Porque la estructura mental del ciudadano ha sido nuevamente golpeada y golpeada de una manera muy cruel. Porque ahora, si bien el chavismo impuso su visión de gobierno, su esencia de destrucción, bajo el juego de una falsa democracia y con el apoyo de esta oposición para vestirse de democracia durante todo este proceso, ahora es esta oposición la que se encarga de terminar de blindar al chavismo al no ofrecerle al país alternativa alguna. Desde hace mucho tiempo en la oferta electoral lo que se ofrecía era chavismo. El gobierno metía comunismo, la oposición metía chavismo, las filiales de la oposición ofrecían MUD, es decir, todo lo que se ofrecía en el panorama político era socialismo. Ahora es aún peor, es obligado que tienes que consumir ese producto. O toma chavismo o toma chavismo. Es lo único que se ha conseguido durante todo este proceso. Tristemente, se le terminó de inculcar al venezolano promedio, de meterle en la cabeza al venezolano promedio, que no tiene una alternativa país fuera de esta desgracia socialista. Y es allí donde el país que queda, que no se obnubiló, ese país que entiende que nada que venga producto de la Asamblea Nacional, que nada que venga de la estructura socialista puede llevarnos a la libertad, tiene que despertar y atender ese llamado social. Tiene que atender ese llamado social de oportunidad, de qué es lo que va a pasar con este nuevo proceso de orfandad que va a vivir el país en lo inmediato. Ese país se va a deprimir, se va a alejar más de esa necesidad de buscar futuro. Y allí es cuando se tendrá que hacer mucho para poder avanzar con todo en contra, entendiendo que ese sector del país que va a estar golpeado, que va a estar realmente deprimido y sobre todo incrédulo, 1000 veces más incrédulo sobre la posibilidad de recuperar a Venezuela, va a ser uno de los más grandes obstáculos. Esa es una de las principales misiones de la revolución con el gobierno, con esto que se llama oposición. Matar la esperanza. Siempre se habla de los mercaderes de la esperanza dentro de la estructura política, ¿no? Estos han llegado hasta el descaro de decir que ellos la controlan, de que ellos son los que manejan o estimulan la esperanza. Por eso es que siempre insisto en que la esperanza es Venezuela. Y cuando el venezolano entienda que debe direccionar sus esfuerzos a recuperar a Venezuela y no a fortalecer a ninguna de las estructuras que han hecho posible esta desgracia, ahí sí vamos a poder avanzar.
ese venezolano que debe entender que Venezuela es esperanza, debe avanzar lamentablemente desoyendo todo, absolutamente todo. Todas las voces que nos trajeron aquí nos mantienen aquí y todas las voces que van a sembrarte de desesperanza y desánimo, que ahora se van a multiplicar. Porque, porque el comportamiento de veleta constante no permite que la gente se enserie. La gente sigue sumergida en la bufonada. Y al estar allí, cuando el payaso deja de hacer gracia, entra la depresión. Y eso es lo que están buscando y es lo que están consiguiendo. Entonces, dentro del mapa de lo que vive Venezuela frente a al impresionante movimiento internacional, en la cual Venezuela es solo hoy una pieza de cambio, no es un jugador en el tablero, solo es una pieza de cambio. Si nosotros logramos hacer que esa pieza de cambio tenga la oportunidad de tener un mínimo de peso real, de autonomía real, de visión contraria al socialismo, de oportunidad, ahí las cosas cambian. Para eso lo que hace falta es terminar de dejar atrás todo lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí. Tú sabes que cuando uno escucha y cuando uno ve y cuando uno intenta desde lejos ver cómo lamentablemente los países que le rodean, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Colombia, estamos hablando hasta de Estados Unidos, y realmente parecería que estuvieran insensibles y pueden estirar las cosas, pueden esperar las cosas, la gente se sigue muriendo, y es algo el lógico. pueblo se va deteriorando cada vez más, las posibilidades para salir adelante se hacen cada vez más difíciles y resulta que cuando lleguen a tomar el poder se van a encontrar que va a ser tan difícil ponerse a tono a nivel internacional que la gente va a preferir a los socialistas y a los delincuentes, a los narcotraficantes, que a la nueva gente que haya que hacer el camino bien, como le pasa allá a Macri en Argentina, donde los otros delincuentes ya van a elecciones y ya están muy bien posicionados. Y los pueblos, yo no sé si lo que llaman democracia sirve o no sirve, no porque yo lo piense, no, yo pienso que servirá, pero no sirve para América Latina, porque los pueblos piden ser destruidos por sí mismos, ¿no? Sí. Con solo el 30%, el 33% de la gente que quiera destruir su país como lo quieren los socialistas y los comunistas y los pobres, lamentablemente. Esos países se van cada vez más hundiendo a nivel internacional. Sí, profesor. Y no tienen futuro. Sí. El futuro puede ser circunstancial con la esperanza, pero resulta que esa esperanza dura 1 año, 3 años y después suben de vuelta los socialistas y los comunistas porque ese 30% en muchos de los países como en distintos ganan el presidente con el 30%. Sí. Entonces te puedo imaginar que la esperanza es tan pobre. Por eso yo te pregunto a ti, ¿no? ¿Qué se están haciendo los venezolanos del exterior o qué están haciendo, principalmente los venezolanos del exterior con tanto dinero que se llevaron y que tienen, qué están haciendo para fortalecer la futura contienda electoral si llega a ganar Guaidó? ¿Con qué la van a enfrentar? ¿O van a dejar que los socialistas sigan presentando las elecciones y ganando en Venezuela? Ok, profesor, vamos con las 3 partes de su comentario. Lo primero, los países de nuestro entorno. Los países de nuestro entorno, y le decía yo que están actuando con toda la lógica del caso al ocuparse de cualquier otra cosa que no sea Venezuela. ¿Por qué? Porque a pesar de que Venezuela es la causante de un caos interno, sobre todo en Colombia, en Brasil, en Perú, en todo lo que Venezuela ha tenido que tomar por asalto, los venezolanos que han ido huyendo de su tierra, hay una cosa que es fundamental para entender. Al momento en que se extrae al chavismo, ¿quién toma el poder? El chavismo. Porque eso es lo que está ofreciendo esa estructura de oposición, la cual quedó
legitimada después de las elecciones del 2015 y después de aquel evento que llamaron plebiscito el 16J del 17. Entonces, aquí han abusado de la población para legitimar una estructura que ha vestido democracia continuamente al proceso revolucionario. Entonces, el mundo, el accionante internacional, cada uno de estos países, tiene que ceñirse debido a ese blindaje a lo que marca esta ridícula constitución blindada por este aparato político. Por lo tanto, si eso no se vence de una vez, si eso no se acaba, si esta ridiculez en la que estamos sumidos durante todo este tiempo de lo que va de este año, de este juego, de esta oposición funcional ya hasta en ejercicio de gobierno, si esto no se acaba, por supuesto ninguno de los países va a accionar realmente en positivo, más allá de lo que pueda hacer Duque, que quizás es el único que tuviese algún tipo de interés en creer que esto pueda funcionar, porque para Bolsonaro esto por supuesto no funciona, y para Trump en lo personal estoy seguro de que está muy consciente de que eso no funciona. El asunto ha estado, como venimos hablando de hace mucho tiempo, en lo que está más abajo de la visión del presidente Trump. Hubo un producto, el producto lo compró, el producto no sirve y ahora quiere salir de él. Eso lo explicábamos desde que se ofreció el producto. Okay. Ahora, esta parte de por qué estos gobiernos que se desplazan, como el caso de Argentina, como lo que tuviese que vivir Venezuela, si este chiste llegase a algún lado, si este juego para llamar a un proceso electoral inmediato llegase a algún lado. Porque el enemigo de un país, el enemigo interno de un país, vuelve a retomar la confianza de ese país y vuelve al poder. Cuando ganó Macri en el país, en Venezuela, la gente lo sintió como una gran brisa de esperanza. Y por supuesto, llevándole la contraria a lo que decía la gente, yo explicaba, eso está muy malo. Y me preguntaban por qué. Porque se lo van a creer. Se van a creer que se puede recuperar un país después de un caos socialista como el vivido en Argentina, que en Venezuela es 1000 veces peor, que se puede arreglar por vía democrática. Y eso traerá, a juro, el fracaso. No importa las buenas intenciones que pueda tener Macri, no importa la capacidad que vaya a tener su equipo de gobierno, está destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque el proceso socialista no es un proceso que vino y hizo un mal gobierno. No. Penetra, destruye, minimiza, acaba, enferma a una sociedad, la deprime, la controla. Y para lograrlo, inyecta muchísimo dinero en lo podrido. Y lo podrido sabe cómo llevar y manipular a la opinión pública. Y hacerla que sean veletas. Para guardarse para después. Exactamente. Se preparan para esto. Se preparan en los países como Argentina para volver al triunfo electoral, en los países como Venezuela, asegurarse que sea ingobernable el mañana. Primer punto muy importante a tenerlo en cuenta. Porque si hubiese algún chiste, alguna posibilidad alguna de que existiese esa transición pactada y llegase a consolidarse y llegásemos al espectáculo del show electoral, ese gobierno que nacería de unas elecciones, no importa lo que dure el gobierno de transición planteado por este aparato político, no va a servir absolutamente para nada y se va a caer. Y se va a caer porque no entiende la dimensión del problema. Cada vez que algún líder político de este país habla de elecciones o democracia, está cavando la tumba de Venezuela. Y lo hace con toda la intención y con toda la conciencia. Porque el problema que vive Venezuela es grande, es serio y profundo. Lo saben y contribuyen a la destrucción de Venezuela. Por eso hablar de elecciones en Venezuela es algo absolutamente criminal el que lo proponga. Pero el Grupo Internacional de Contacto, Noel, habla de la posible vía para un camino electoral negociado. Negociado. Por eso, dentro del juego de la transición pactada, que es una oferta que está puesta desde que se empezó con toda esta situación, ¿por qué? Porque el gobierno no tiene ningún tipo de razón para irse del poder. ¿Para qué? O lo sacas o lo sacas. Por lo demás, no hay nada para irse. Entonces tienes que prometerme muchísima impunidad y eso lo podemos lograr a través de un proceso democrático, a través de equipos de justicia transicional y con mucha impunidad. Entonces,
frente a un proceso de elecciones negociadas, el gobierno va a hacer lo posible, el chavismo va a hacer lo posible, no solo de extraer al máximo las riquezas que tenga durante ese periodo, que tenga oportunidad de seguirlas tomando, sino que también nos encontramos con que siempre va a poder echar para atrás el cuento de la transición pactada, porque nada lo obliga a cumplir la palabra. Nada le obliga al chavismo a respetar acuerdo alguno, y no es nuevo. Desde el inicio de toda esta desgracia, el chavismo se caracterizó por violar todo pacto. Lo hizo desde el 98, es más, lo hizo Chávez en el 92 en su intento de golpe, cuando dejó sin armas a sus compinches camaradas del mundo civil, y cuando traicionó a Arias Cárdenas y cuando traicionó al país. Es la cosa natural, es la esencia pura del asqueroso chavismo. Entonces, por supuesto, no hay nada que lo obligue. No importa con quién haga el compromiso. No importa si son con los reyes de Noruega, no importa si es con su camarada el Papa Francisco. No hay absolutamente nada que obligue a el criminal gobierno a respetar un trato con sus camaradas, porque sus camaradas al final se van a reír. Lo hiciste otra vez, qué bueno. Y así continuará esta desgracia hasta que no se entienda que si no se extrae, no se avanza. Noel, estabas hablando de extraer fondos, y en estas 2 semanas simplemente 14 toneladas de oro de las reservas del Banco Central se fueron. Sí, 570 millones de dólares en oro se fueron. Y mira, si les digo que otra vez eso es el sencillo que cargan en los bolsillos comparado con lo que sacan, de verdad. Lo que produce, lo que permite que se produzca Venezuela a nivel de narcotráfico es una cosa que se pierde de vista. Y lo que se está negociando en tierras raras por debajo de cuerdas provenientes de la minería es aún muchísimo más grande. Entonces, quizá estos 570 millones de dólares es simplemente demostrarle al mundo, porque esto es muy importante que se entienda, porque la noticia no fue ni siquiera dada como noticia de que mira, continúa el robo o el saqueo. No, la noticia fue dada por los entes económicos, donde dicen se comercializaron 570 millones de dólares que importaron tanto, que funcionó tanto dentro de la bolsa y el mercado. ¿Por qué? Porque el mensaje al mundo es: yo sigo teniendo control de la economía, por lo tanto, respétame. Eso lo está haciendo el gobierno y lo hace muy bien. Pero la oposición, entre comillas, hay que llamarlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Porque Reírle la gracia. saqueando. Ah, no, sí, ellos también están en su juego, ¿no? Pues tenemos que recordar lo de aquel porcentaje, el 30% por recuperar los capitales del chavismo que están afuera. 30%. Imagínense el 30% de 300 mil millones de dólares. Bueno, sí, también se unen al saqueo, cada uno su visión de cómo ir haciendo esto. En ningún lado hay un punto positivo. Yo estoy muy preocupado porque frente al hecho de ahora permitir el desgaste, ¿no? Hacer que todo, que es muy importante que suceda pronto si queremos recuperar país, que esta cosa se desgaste. Mi preocupación funcional es qué vamos a hacer con Citgo, qué vamos a hacer con las empresas que ya fueron colocadas con directivas que nacen a través de la estructura de la Asamblea Nacional. ¿Qué clase de figura vamos a inventar para que el mañana estas empresas estén a buen resguardo, continúen su producción, que sus ganancias entren a un fondo de soporte para la Venezuela del mañana, que esa directiva que ad hoc colocada para esta situación tan nueva, tan impensable, tenga un destino? Es una de las situaciones, dentro de todo el mar de situaciones imposibles que vive Venezuela, también muy delicadas, y que va a llevar mucho estudio, y espero y ruego porque sean las decisiones correctas en pro del mañana de Venezuela. Porque evidentemente al perder legitimidad aquello necesita ser atendido. Hay cosas que realmente nos asombran, como que en Venezuela haya escasez de combustible. Eso es parte de lo que hizo el régimen. Cuando hablamos en el 2007 sobre si era posible la hambruna en Venezuela,
explicábamos cada uno de esos puntos, ¿no? Porque el socialismo, como es natural, acaba con la industrialización. Acaba con la industrialización porque necesita acabar con lo que produzca dinero. Si hay cosas que producen dinero, esas cosas que producen dinero pueden ir en contra de la necesidad del chavismo de esclavizar. Entonces estamos conscientes de que esa gallinita de los huevos de oro que era PDVSA iba a quedar destruida, por supuesto, porque a ellos les interesa es producir lo suficiente para esclavizar, no producir para crecer. Son dos cosas muy distintas. Entonces, en ese proceso de destrucción, por supuesto, matan las posibilidades mínimas de que las cosas subsistan, porque se te va la mano, porque hay un momento en que degradaste todo, que no cuentas con el capital humano para poner a funcionar las cosas, pero es importante que la gente entienda que eso lo hicieron con total intención. Aquí no es un asunto de incapacidad. Eso se hace con total intención para lograr que sea un país, este país petrolero, sin combustible, este país con unas costas increíbles, sin producto de mar a la venta, este país con unos llanos impresionantes, sin qué comer, sin una llanura, con una tierra cultivable increíble, sin con qué comer. Eso está hecho con toda la intención y planificación propia de una estructura revolucionaria que está muy clara en su objetivo. Por lo tanto, teniendo claro ese objetivo, ¿para qué van a negociar qué? Son los dueños. Y si no se les desplaza, no se van. Sí, son los dueños. Son los dueños de la finca. Son los dueños de la finca. Y son los dueños de la finca con papeles otorgados con esta oposición. Son los dueños de la finca y respetados por esa oposición. Son los dueños de la finca y pretende esa oposición cambiar las cosas dejando a los dueños. Dejando allí, como el ojo del amo, cuidando al ganado. Dejando a los dueños en ejercicio del poder. Un punto muy importante a entender frente a toda esta desgracia es todo lo que ha ido saliendo de este ridículo evento del 30 de abril. Todo, absolutamente todo lo que ha ido saliendo sobre ese evento del 30 de abril debería hacer que el venezolano en general sintiera una repulsión profunda hacia todo lo que se viste de oposición y a todo lo que ha permitido esa desgracia. Porque todo lo que está saliendo, toda esa información de pactos, de juntas, de que aquel se vendía, este también, y vamos a fundar el gobierno de transición a través de todos los criminales que nos tienen aquí, que el país todavía no tenga repulsión y asco con los que fueron promotores de eso, es una cosa que es realmente vergonzosa y es parte del daño profundo del que hablábamos al principio. Noel, estábamos hablando que se hizo una gran movida para ayuda internacional, que se juntó muchísimo, pero esta semana llegó un avión de carga chino a Venezuela cargado de ayuda con 65 toneladas de suministros. Obviamente, como la nación es rica en petróleo, no lo van a dar gratis. No. Por supuesto que eso está todo dentro de un acuerdo de chavismo con China, porque también China no deja de hacer en ningún momento sus negocios y continuará ese negocio. Por supuesto, como habíamos dicho desde el inicio, la ayuda humanitaria entrará cuando al gobierno le dé la gana, como al gobierno le dé la gana. El gobierno es tan complaciente que hace que esa ayuda humanitaria entre a través de la Cruz Roja y que la Cruz Roja le dé un espacio de comercio político a la oposición. Entonces esta oposición es tan ridícula que entonces dice que a través de ayudas a campamentos, ayudaron campamentos, se dieron un número de soluciones a los 20 estados y cuando tú sacas la cuenta, atendieron 400 y pico de personas por estado. Entonces es el colmo de lo ridículo todo este tipo de situaciones. Lo de la ayuda humanitaria es algo muy, muy triste porque el país de verdad la necesita. Hay inmensos sectores del país. Porque no se puede vivir, porque eso es otro punto, porque también aquí en nuestras conversaciones hemos quizá olvidado un tanto el día a día del venezolano, ¿no? Porque lo importante es que atenderlo y a lo importante menos se le presta atención. Pero el asunto es que el venezolano está viviendo un día a día aquí realmente fuerte y es difícil de explicar, ¿no? Venezuela durante muchísimos años vivió una burbuja económica, ¿no? Una burbuja económica debido a esa inmensa bonanza petrolera. Hoy esa burbuja se está terminando de estallar y nos lleva a un proceso de dolarización de hecho de la economía.
Por supuesto que todavía en el control que ejerce el gobierno a nivel de servicios y sobre todo en el ridículo del precio del combustible, no se nota ese proceso, pero sí lo está sufriendo el venezolano a la hora de comprar sus alimentos. No hay salario que aguante lo que cuesta decir se come. No existe salario alguno con el que alguien pueda decir alimenté a mi familia. Y estamos hablando estrictamente de alimento. No estamos hablando de techo, no estamos hablando de transporte, no estamos hablando de educación. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo está sobreviviendo el venezolano esta desgracia? Ya es un asunto incomprensible. Y el mañana estudiarlo nos va a asombrar, porque el venezolano simplemente se descapitalizó. El venezolano ha permitido que sus hijos abandonen los colegios. El venezolano abandona el trabajo porque no puede llegar físicamente, no puede llegar, no tiene cómo pagar por el transporte. Entonces esta ficción de país en el que estamos sumergidos soporta esta mentira, esta irrealidad que vivimos, soporta la gran irrealidad política que engloba nuestra situación. Y volvemos entonces a este último ridículo del diálogo en Noruega. El diálogo en Noruega viene cargado de esa esencia del ridículo y de la mentira que no se quiere entender. Tal como vive el país esa irrealidad, tenemos la otra realidad oculta. La realidad oculta que nos dice que eso que se llama oposición miente, sigue mintiendo de manera descarada y le dice al país no nos vamos a reunir en ningún tipo de diálogo, pero es que esas opciones también estaban en la mesa. Y entonces, tal como habíamos dicho, allá deberían de dejar la tontería de estarse reuniendo en República Dominicana y reunirse en La Habana. Por supuesto ya se reunían en La Habana y estalla esto desde Noruega para bajarle un poquito al tono de lo que iba a ser las revelaciones de que las reuniones se venían haciendo en La Habana. Toda esta cochinada, todo este no enfrentar la realidad tiene se logra gracias a eso que se llama, a ese aparato de la oposición. Ese aparato de la oposición se encarga de decirle al mundo que aquí lo que hay es un déficit democrático y que es un mal gobierno. Ellos están utilizando por fin los términos de dictadura cuando hace rato nosotros tenemos muy claro que no vivimos una dictadura, vivimos una tiranía comunista. La tiranía. Y eso es muy importante que se entienda, porque cuando se le pone el título de dictadura a lo que estamos viviendo, están imposibilitando la solución del mañana. Eso es terrible entenderlo, es terrible decirlo, porque es enfrentar el hecho de que si no se hace lo correcto, el país se desmembra. Si no se hace lo correcto en Venezuela, si se sigue jugando a la mentira que propone esa ridícula oposición, la revolución conseguirá uno de los más grandes éxitos: destrozar un país, venderlo por piezas. Entonces, cuando no se asume con seriedad lo que estamos viviendo, se llega a esta desgracia. Y ese es el gran miedo que nosotros tenemos que enfrentar dentro de este marco de irrealidad que estamos viviendo. Este marco de irrealidad que estamos viviendo, ese día a día por el que tiene que vivir el venezolano, no le permite ver más allá del chiste, la fachada, la estupidez propuesta por este aparato que se viste de oposición. Y lo que está atrás es espantoso. Hay cosas que no puedo entender. Fabiana Rosales, con total frescura, dijo que a su marido no lo matan porque ellos están bendecidos por Dios. Sí, evidentemente todos los muertos están malditos. Eso es lo que dijo. Pero entonces, los chicos, los muchachos, las personas que salieron a la calle respondiendo al llamado de este Guaidó el bendito, y fueron masacrados, asesinados, ¿Dios no los quería? Dios no lo quería. Son una inversión a futuro. Pero esta mujer piensa antes de hablar. Sí, eso es algo bien importante que la gente entienda. Ninguna de esas figuras suelta las cosas por soltarlas. No. El guión está bien establecido y es un guión que hace daño. Y es un guión que endiosa, hace que el que no piense sienta, ¡ay, un santo! Y el daño hecho se queda allá abajo y la gente lo olvida. Eso es lo peor del cuento, ¿no? Ese insulto constante a la población es algo natural. Es una constante bien planificada. Sí saben lo que dicen.
Es como cuando la esposa de Leopoldo decía que cuando Chávez no había presos políticos y sufría por el legado de su comandante. Están muy conscientes de lo que están haciendo. Eso fueron hace tantos años. Miren lo que están haciendo hoy. Todo el chavismo abrazado. Se abraza al genocida. Se abraza al proyecto criminal. Se abraza a todo lo que destruyó a Venezuela y se presenta como alternativa de futuro. Eso es lo que hacen. Y lo hacen bien. Ahora, esta señora Rosales me parece un clon de Lilian Tintori. Sí, por eso es lo que te estoy diciendo, es lo mismo, porque es un libreto bien planificado, es un libreto que fomenta la estupidez, porque cualquier persona con un mínimo hubiese rechazado a esto, como debió haber rechazado a Lilian, como debió haber rechazado las estupideces que decía Capriles, como debió haber rechazado las barbaridades que decía Rosales, o como debió haber rechazado el imposible que fuese el compadre de Chávez, el primer candidato en contra de Chávez. Pero no, la población está profundamente estupidizada, no de ahora está logrando metas impresionantes, ¿no? Pero durante años ha sido este proceso para convertir al venezolano en este bagazo que acepte este nivel de estupidez. Y lo aplaudo. ¿Cómo afectó al venezolano de a pie el que Estados Unidos cancelara vuelos de y hacia Venezuela? Mucho sobre todo porque mucho del venezolano está comiendo de sus hijos, está comiendo de su familia, de lo que están afuera, de lo que están sudando para producir algo y poder enviar. Entonces ahora se le pone 2 veces cuesta arriba. 2 veces cuesta arriba porque aparte de no poder hacer un envío directo, aparte de que aquí no existe una real libertad de cambio y poder hacerle llegar dinero de manera fluida a su familia, la segunda parte va en lo que hablábamos hace rato de la dolarización fáctica de nuestra economía. Ya lo que puedan enviar simplemente no alcanza. Entonces tienen que volver al envío físico. Lo que pueden enviar en bolívares ya no alcanza en Venezuela. Lo que puedan enviar en dólares, al cambio ya no alcanza para sobrevivir en Venezuela. Entonces tienen que volver al envío físico. Y el envío físico o se pierde en puertos y ahora no puede llegar por el aire. Tampoco por mar. Se pierde en puertos, se lo roban. Ajá. Entonces no importa que ya no le pongan la restricción. Debido al control que ejercen las bandas criminales con y sin uniforme dentro de la estructura de puertos, los robos en los puertos han aumentado y se roban containers completos de envíos privados. Containers completos. Sí. Ah. Fíjate que te lo puedo transmitir con toda naturalidad, porque es una realidad constante que también se calla. Porque como nada más afecta a un sector de la población que recibe ese beneficio, no, mejor no hablamos de eso. Esa es la propuesta que hace la estructura de prensa que sigue vistiendo de oposición a esta estructura que somete al país a la irrealidad. Ahora, Guaidó dice que Maduro está débil porque quiso manipular el diálogo con Noruega. Pero él en un principio no había negado que existía diálogo con Noruega. No solo había negado lo del diálogo con Noruega, quizás es lo más grande, ¿no? Porque él mismo lo niega. Y entonces él lo niega para generar la duda en la población y mantenerse él limpio. Entonces genera la duda en la población. No, mira, a Guaidó lo entramparon. Es que lo tienen engañado, como decían cuando Chávez. Entonces a la gente le encanta mentir, ¿sí? Quieren mantener impoluto a este aparato, pues. Entonces la realidad de todo esto es que eso va a seguir. Los diálogos no son nuevos, nunca se han detenido, eso es importantísimo. Porque para que Guaidó fuese nombrado como presidente de la Asamblea Nacional, tengan la absoluta seguridad de que eso fue conversado con el gobierno. Vamos al otro punto. ¿Maduro está débil? Claro. Maduro es ilegítimo desde antes de posicionarse como gobierno, allá en el 2013, no ahorita. Maduro es ilegítimo porque el chavismo es ilegítimo. Maduro está débil porque nadie dentro de la Fuerza Armada tampoco cree en él. Lo que nosotros tenemos en un país como en el que estamos es que la decisión de lo que sucede es un fenómeno militar. Ese fenómeno militar se plega a la decisión de Donald Trump o la enfrentará cuando Donald Trump tome la decisión de extraer o no esta situación. Esa es la realidad que vive Venezuela porque nosotros perdimos el control de nuestro destino. Ok. Ahora, esa Fuerza Armada que está allí, que está por supuesto que dividida
pero no en favor de esa oposición, tampoco cree en el gobierno. Hay un alto mando que por supuesto hace negocio con el gobierno, usufructa y sabe que si no lo mantiene, van contra ellos. Porque no es que es este nivel de podredumbre tan grande donde la oposición se encarga de lavar las cochinadas del otro para que no sean públicas las cochinadas que ha hecho. Lo mismo sucede dentro de la Fuerza Armada y el gobierno. Cada uno tiene que irse lavando la cara uno al otro y sosteniéndose en un precipicio, pero y van con relativa tranquilidad debido a que el fondo del problema nunca es atacado, pues. Entonces, esa Fuerza Armada está muy consciente de que no va a trabajar con esa oposición, pero quiere algo que le dé la excusa para salir de este gobierno, sin dejar el país a la deriva. Esa es otra de las cosas que importan. ¿Cómo asegurar esa transición real? Solo será a través de un gobierno de fuerza. ¿Quién lo hace? ¿Cómo está amparado? ¿En qué momento será tutelado? Cosas espantosas. Tenemos que estar hablando sobre lo que nos toca vivir en el mañana inmediato si logramos entender la realidad del problema. Porque si no logramos entender la realidad del problema y actuar en consecuencia, es aún peor lo que nos viene. Noel, Fuerte Tiuna es la base militar donde es a la vez cárcel, ¿no? Ahora montaron una nueva prisión dentro de Fuerte Tiuna. En eso ha sido bien prolífico el gobierno. El gobierno ha generado prisiones por todos lados, han reformado las prisiones militares, meten civiles, han generado como aquellas estructuras españolas, las checas, que eran lugares de detención ilegal. Todo eso lo ha hecho muy bien en la estructura revolucionaria, porque eso es lo que hacen, pues siguen el manual natural de un proceso comunista. Entonces, dentro de Fuerte Tiuna, que es el principal fuerte militar de Venezuela, que está en Caracas, en Fuerte Tiuna está la sede del Ministerio de la Defensa, está la Comandancia General del Ejército. Entonces, en Fuerte Tiuna, ¿qué es lo que hay hoy? Pusieron otra prisión más, que no es otra cosa que poner escudos humanos. Ya el gobierno había hecho con la anuencia y hasta con el propósito y el impulso de esa oposición, convertir a Fuerte Tiuna un fuerte militar. Es importante que se entienda eso, es un fuerte militar. Le montaron una urbanización para civiles dentro del fuerte militar. Entonces, eso como parte de un gran escudo humano. Ahí, por supuesto, hicieron unos robos con rusos, chinos, bielorrusos, lo tradicional. Entonces, ahí en Fuerte Tiuna montaron una organización que forma parte de una gran red de escudos humanos y ahora le ponen como esta guinda al postre, pues. Llevan presos políticos a la cárcel militar que están armando dentro de Fuerte Tiuna, un centro de detención de alta seguridad según ellos. Pero no es eso, que simplemente recordar que el fuerte militar es un centro protegido por escudos humanos. O sea que también ahora hay como un barrio militar. Sí, y es inmenso. Civil, perdón. Sí, es inmenso. Está dentro del cuartel y se ha hecho también en otros cuarteles para cubrirse de eso, ir haciendo este escudo humano. Y traigo este comentario de que eso fue con la aprobación y la propuesta de la oposición, porque la gente debería buscar aquellos videitos donde Capriles y Leopoldo López estaban justicos diciendo, pero construye Fuerte Tiuna. Les decían, si quieres generar soluciones, construye Fuerte Tiuna. Y entonces, por supuesto, el gobierno construyó Fuerte Tiuna. Bueno, también han dicho algo muy importante, que hicieron una celda, la principal, y tiene nombre y apellido, Juan Guaidó. Por él se empezó a acondicionar el lugar hace más o menos mes y medio, desde el 23 de febrero. O sea que están haciendo una mansión, no una celda. Ha de ser, porque es parte de todo este teatro y de todo este chiste, Jenny. De verdad, es una cosa realmente ridícula. Mira, hay un punto que es importante. En estos días hubo una entrevista a el que funge como fiscal de la República, el que fungía, exacto, que fungía como defensor del pueblo. Se la hizo un compatriota de ustedes. Entonces, sí, él se queda sin palabras al intentar explicar por qué Guaidó no está preso. Guaidó no está preso y el gobierno no lo puede decir porque él es la última esperanza de la transición pactada. Entonces, mientras Guaidó lo mantengas allí, el juego de la transición pactada sigue vigente. Por eso no está preso Guaidó. El gobierno puede decir, el gobierno puede decir, perdona Jenny, el gobierno puede decir en su descarte, en su manera de
en su descarga, puede articular perfectamente de que si lo mete preso, los Estados Unidos atacaría y cómo se van a exponer vidas nada más que por ese hecho. Que cómo es posible que hoy todo el país sea rehén de ese tipo de situaciones. Y hay el discurso político parejo para manejarlo, pero no lo manejan todavía porque primero hay que mantener la puerta de la transición pactada. Ahora, Zambrano sí está preso. Y consta, a nadie en el país le importa. Es una cosa que es muy importante entenderlo. A nadie en el país le importa. Y es una cosa que debería de preocupar mucho al mundo que sigue vistiendo institucionalidad a esa Asamblea Nacional. A nadie le importa. Este señor Don Tarek podía haber pensado que le iban a preguntar y haber dado una respuesta por lo menos coherente, pero sí, fue tan espantoso. Es que no pueden armarla, porque tienen que decir la verdad del cuento, tienen que decir entonces, si dicen aquello, están obligados a ponerlo preso. Y no pueden decir entonces que está libre para poder mantener la esperanza de la transición pactada. Y entonces ese libreto todavía no está hecho, no ha sido distribuido. Ese es el problema. Yeah. Y este general que apareció muerto en un hotel, Mayor. Jesús Alberto García Hernández, el 15 de mayo pasado apareció muerto. Él era cercano a Guaidó, ¿no? Bueno, él era cercano al general Christopher, que era el director del SEBIN. Mira, la revolución es un trapiche, ¿no? Mata a sus hijos, vive en eso. Si lo decíamos hace un par de semanas también, la revolución es muy cruel con quien fue parte de ella, y en algún momento se sale del hilo, ¿no? Por supuesto, la revolución mata. Entonces, como lamentablemente esa es la realidad, hay que entender que así se vive en la Venezuela de la revolución. Ahora el embajador de Maduro en España dice, por supuesto, que el gobierno chavista está dispuesto al diálogo. ¿Qué quieren lograr con esto? Tiempo. El tiempo que le permita cuadrar los tiempos. Porque hay un tiempo que también hemos advertido que desde hace mucho tiempo, que es el tiempo de nuestro único aliado. El costo político que significaría para el presidente Trump algún tipo de acción militar en Venezuela, hoy en día no es negocio. Entonces, un tipo de acción militar en Venezuela, si el problema en Medio Oriente no estalla, porque eso es, al ser una pieza de cambio, tenemos que estar conscientes, como hemos hablado mucho, de lo que sucede por allá. Entonces ese costo político no es algo que tenga que ser atendido, sino posterior a la reelección del presidente Trump. Ahí sí podríamos volver a hablar sobre un proceso de acción militar, debido a que no golpeamos en caliente, debido a que la gente quiso sumirse en la fantasía esta de la encargaduría de la presidencia. Entonces, mientras tanto el país sigue destruyéndose, ¿no? Y el gobierno con el diálogo gana tiempo, gana la posibilidad de que más ayuda humanitaria entre, gana la posibilidad de sobrevivir y paliar un poquito el nivel de miseria para que en esos 2 años el saqueo se haga aún más profundo, mucho más fuerte, y la repartición pueda ser tan grande y una esperanza en una gran subida petrolera que permita una nueva bonanza, que le permita al gobierno blindarse más allá de la reelección de Donald Trump. Ahora, yo me pongo en el lugar de Trump. Si mi referente es Guaidó, Ajá, que está hablando de una salida pacífica, de darle indulto a todo el mundo, de que por qué no va a estar Maduro también como candidato, a mí no me dan ganas de ayudarle. Eso es lo que el país debería entender. Y eso es algo que el país debería haber entendido más allá de la figura de Guaidó. Porque ahí vamos a hablar del otro eje, voluntad popular. El partido de Leopoldo López. El partido de Leopoldo López siempre esa ha sido su bandera. Recordemos los discursos de Lilian. El partido de Leopoldo López está en el marco de todo lo que un ciudadano con 2 dedos de frente rechazaría. Está a favor de toda la agenda que destruye familias,
de toda la agenda que acaba con lo que se considera un mínimo de lo correcto, ¿no? Y entonces ahí tendríamos que entrar en otro tipo de discusión, en todas estas, si le queremos poner una etiqueta a lo que vende Voluntad Popular vende George Soros. Entonces, y quien crea que eso es positivo, tiene que hacerse ver. Es un gran problema. Ahora, si es muy claro ver toda esta gran mentira, porque, perdón, pero creer en Guaidó es imposible, que hoy dice una cosa y mañana dice otra, y que no hay diálogo con Noruega, pero eso demuestra que Maduro está débil porque estamos dialogando. Entonces no es coherente en nada. ¿Cómo la gente todavía no despierta? Porque han sido muchos años estupidizándola. Y porque le dices que no existe otra alternativa. Durante años mataste la posibilidad de que hubiese alguna alternativa. Y lo gracioso es esto. Una de las cosas que más, que en lo particular a mí me generan ciertos estallidos de rabia, es cuando viene un caprilista que hasta ayer gritaba viva Guaidó y mañana se reenamorará con mis incoherencias, a decir, dame una solución. No han hecho absolutamente más nada que hundir al país en esta desgracia con su comportamiento absurdo de veleta, y todavía no se sientan un segundo a pensar en su profunda estupidez. Porque eso es lo que nos blindó aquí. Ese comportamiento de veleta, ese comportamiento necio, esa falta de entender la profundidad del problema. Por eso es cuando, repito, quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Esa oposición va mucho más allá de Guaidó, Stalin, Leopoldo. Es cada uno de esos venezolanos que sigue ese comportamiento absurdo de veleta y que no piensa con seriedad el problema que tenemos como país. Entonces la solución, por supuesto, no es agarrar agua y batir. No es una receta mágica. La solución es difícil porque nos enterraron en este hueco, voto a voto, en tiranía. Entonces, por favor, sentémonos un segundo a pensar sobre el inmenso daño que le hemos hecho al país, sobre la imagen que le hemos dado al mundo, sobre esta asquerosa sociedad de cómplices que seguimos blindando, para poder entender cómo vamos a extraer el problema. ¿Se entiende? Completo. Todo lo que nos trajo aquí y todo lo que nos puso aquí. Si no, no tenemos mañana. Venezuela es una tierra hermosa. Venezuela es esperanza, pero es Venezuela. No estos traficantes de la esperanza que hoy hablaban, tienen días hablando de que ellos controlan, estimulan la esperanza, ¿verdad? Y es eso, es increíble, Jenny. Es el colmo de la burla hacia el venezolano promedio, y el venezolano promedio no le queda más que sumirse en esa burla porque tiene un terrible miedo a despertar y enfrentar la verdad. Pero es que si no, vamos a seguir siempre en lo mismo. Sí, esa es la realidad, Jenny. El daño hecho es muy profundo, es realmente profundo, y el no haberlo admitido es lo que nos pone aquí. Como no se puede, se le sigue mintiendo. Cada vez que tú escuchas a cualquiera, y esa mentira traspasa las fronteras. Cuando tú escuchas la palabra elecciones, esa palabra elecciones va cargado de toda una dosis increíble de mentiras que te hace ver posible la elección. Porque cuando vives la realidad, sabes que eso es mentira. Pero como no quieren vivirla, ni estando dentro de esta salvajada, se niegan a abrir los ojos, la realidad te atrapa, te estrangula, y aún así prefieres seguir en la esperanza bufa. Pero es que no hay manera de hablar de elecciones libres sabiendo que la Asamblea Nacional está en contra, el padrón está viciado, todo está mal, las máquinas. Entonces, ¿de qué libertad me están hablando? De la mentira, simplemente la prolongación de la mentira, de la transición pactada. Y la gente acepta la transición pactada. Esta mañana hablaba yo con una persona y le decía, tú tienes que entender un punto que es fundamental, porque estábamos citando el caso argentino. La corrupción no quita votos en Latinoamérica. Y me decía con asombro, ¿cómo es posible? Sí, la corrupción no quita votos en Latinoamérica. Lo que, si no se señala el nivel de destrucción, y se sigue tratando esto como un mal gobierno, si no se señala el nivel criminal del accionar socialista, lo cual no pueden señalar porque son parte del mismo, no va a entender el país ni va a poder reaccionar. Mientras tú tildes esto de deficiencia, de ineficiencia, de mal gobierno,
estás blindándolo, vistiéndolo de democracia y sepultando el mañana de Venezuela. Entonces, lo que Argentina va a vivir electoralmente hablando con el proceso de una retoma de poder por parte del kirchnerismo, debería determinar de prender las alarmas de cualquier persona con sentido común en Venezuela. Si te hablan de democracia después de este proceso de tiranía, si te hablan de un pase, de un juego electoral, te están destruyendo el país y lo están haciendo de manera consciente. Y lo hacen por vulgar ambición política. Se nos fue el tiempo, se nos voló el tiempo. Te agradezco que estés todas las semanas ayudando a la gente a entender que solamente despertando se puede salir de esto y podemos lograr que viva Venezuela nuevamente. Que viva Venezuela nuevamente. Venezuela es la esperanza. Vamos a apuntar hacia Venezuela. Venezuela lo vale. Hay que despertar. Amén. Amén. Buena semana, Noel. Gracias. Gracias.